¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos comenzando Agenda Económica, edición de día viernes. Gracias por acompañarnos a esta hora. Son las 8:02 y estamos listos para partir nuestra revisión de los temas más importantes del día de hoy. Vamos a ir de inmediato a nuestro resumen de noticias y un adelanto de los temas que vamos a estar revisando el día de hoy. Comenzamos primero con el dato de inflación que estamos esperando. El INE publica a esta hora, en unos minutos, el dato de IPC correspondiente al mes de junio. Muy relevante, porque va a ser clave esta información para ver qué es lo que hace el Banco Central con la tasa de interés. Hay toda una discusión sobre cuándo y cuánto debería bajar la tasa en la próxima reunión de política monetaria. Bueno, el dato que se espera, de acuerdo a la encuesta de expectativas económicas, es de un 0,2%. Ya veremos si está en torno a eso o si hay alguna sorpresa mayor de parte del dato que publica el INE. Y también les contamos, asociado a esto, cómo ha variado el índice de remuneraciones, que volvió a subir, llegó a su mayor alza en casi 2 años, producto precisamente de la menor inflación. Ya les contamos más sobre esto en unos minutos. Vamos a conversar también de otro tema que tiene que ver con el proceso de aumento del ahorro en los hogares a nivel nacional, y está vinculado también con lo que ya conversábamos, el descenso de la inflación, de la mano de un menor consumo también. Los hogares chilenos han tenido un aumento importante de sus niveles de ahorro, que han recuperado capacidad después de los descensos que se habían visto en los últimos años. ¿Por qué es tan relevante esto? Porque a mayor ahorro hay mayores posibilidades de financiamiento también y por ende de inversión, que es el condicionante clave para el crecimiento. Este indicador llegó a un 17,1% del PIB, recuperándose, como decíamos, después de algunos años en los que venía en descenso sostenido. Las causas detrás de esto ya les contamos más en unos minutos. Y también les vamos a contar sobre la presentación ayer del consejo que va a conformar 10 académicos, políticos y economistas para asesorar al gobierno en el diseño de una política en torno al hidrógeno verde. Será un anuncio con medidas concretas para poder avanzar en esta política de Estado, así lo ha definido el ministro Mario Marcel, que puede ser uno de los grandes saltos en materia productiva y de industria a nivel nacional. Está encabezado por la expresidenta Michelle Bachelet, es uno de los aspectos novedosos que trae esta comisión, pero también integrado de manera transversal a nivel político. Ya les contamos quiénes lo integran y cuáles fueron las definiciones que dieron sus actores el día de ayer. Y también vamos a conversar de otro tema con las reacciones que ha dejado la reunión del ministro Mario Marcel con la CPC. Se reunieron el día miércoles y esta reunión dejó sobre la mesa un documento bien concreto con 36 medidas que está proponiendo el Ejecutivo para avanzar en crecimiento económico, en incentivos a la inversión. Ya ha habido algunas reacciones. Si bien desde el empresariado valoran este avance, las señales que se dan, la orientación de la discusión pública, de todas maneras se quieren ver algunos detalles y el conjunto de las medidas respecto también a cambios tributarios que puedan venir. Es necesario hacer un análisis de todo el panorama. Conversamos con Ricardo Meves, le vamos a contar qué dijo el presidente de la CPC. Y nos vamos a los mercados, veamos qué es lo que está ocurriendo en Europa, en Asia también a esta hora de la mañana, en una jornada que ha comenzado con números tendiendo a terreno negativo. Si bien en Europa los números a esta hora están al alza, 0,4%, Londres cae 0,3%, más temprano el Nikkei en Asia cerró con una baja superior al 1% y el Hang Seng en torno también a un punto porcentual de pérdida. Y veamos los números importantes del día a nivel local, qué es lo que ocurrió con la Bolsa de Comercio de Santiago el día de ayer, qué es lo que está pasando con el precio del dólar. Bueno, la moneda norteamericana repuntó, fue uno de los hechos noticiosos en los mercados el día de ayer y subió hasta 801 pesos. El IPSA, en tanto, bajó hasta los 5.792 pesos en un día donde las bolsas estuvieron en terreno negativo ayer. Y la UF, en tanto, se cotiza hoy en 36.097 pesos. Bien, estábamos esperando este dato, ya tenemos la información de último minuto, lo que ha publicado el Instituto Nacional de Estadísticas. Vamos a ver el dato de inflación para el mes de junio, que trae toda una sorpresa, 0,2% de variación negativa. La inflación va retrocediendo claramente y así lo muestra este dato, el segundo dato negativo en lo que va de este año después del de febrero,
y muy lejos de lo que esperaba el mercado. En la encuesta de expectativas económicas del Banco Central se esperaba una inflación cercana al 0,2% en este mes, en el mes de junio. Y es un dato entonces que está 4 décimas más lejos de eso. Muy buena noticia desde el punto de vista del retroceso de la inflación y también porque muestra una inflación acumulada en los últimos 12 meses que llega a un 7,6%. Y estos niveles no los veíamos desde el año 2021. Así de importante es el dato que está publicando entonces el INE respecto a la inflación. ¿Qué destacaron? ¿Por qué fue negativo el número de la inflación correspondiente al mes de junio? Bueno, fundamentalmente porque hubo disminuciones en los segmentos de vestuario y calzado, también en transporte, que incidieron notoriamente a la baja. Fíjense que en vestuario y calzado la caída acumulada solo de este mes fue de un 2,4%. En el caso de transporte, una caída importante también de 0,4%. Tiene un peso muy importante dentro de toda la medición de la canasta que considera productos y servicios a nivel nacional, y también un descenso bien importante en otro ítem que, si bien no tiene tanto peso, de todas maneras es notoria su caída de equipamiento y mantención del hogar, 0,7% a la baja. Otro dato bien relevante. Hay otra medición del IPC que se hace sin los elementos volátiles, es decir, considerando solo una tendencia de aquellos precios y servicios o productos y servicios que no registran grandes variaciones de peso mes a mes. Bueno, ese indicador en particular está en un 0%. También es bien relevante ese dato, pensando que ahí está la tendencia, digamos, en materia de inflaciones. Así que nos vamos a la sección de los productos específicos que han ido variando con más fuerza. Destaca la gasolina, que tuvo una variación mensual de 2,5% negativo, bajó en 2,5%, y eso tiene una incidencia, por cierto, que contagia también a otros sectores. El limón también bajó con fuerza, 24,8%. El gas licuado, esta es una buena noticia también, tuvo una caída de 3,1%. El vino, por su parte, bajó 2,5% entre los productos que tuvieron los mayores descensos y que inciden más entonces en esta variación mensual del IPC, que, como decíamos, es una muy buena noticia. Por otro lado, hubo algunos productos que de todas maneras tuvieron una caída o un aumento más bien de precio, pero no fueron tan relevantes como para poder explicar un alza mayor. Estamos hablando, por ejemplo, de lo que ocurrió con el servicio de transporte aéreo, que tuvo un aumento de 7,5%, o los huevos, lo hemos comentado en otras ocasiones, que ha subido con mucha fuerza también y llegó a subir durante este mes 6,9%. De todas maneras, este dato entonces, el IPC de junio con variación negativa, 0,2%, segundo dato negativo de este año, va a ser muy relevante también para darle más libertad al Banco Central en la próxima reunión de política monetaria que se va a desarrollar este mes. Es altamente probable, ya lo veía así el mercado, que haya una reducción de la tasa de interés, pero ahora probablemente el banco tiene más margen también para poder aplicar una reducción de tasa más agresiva, y ya no de 50 puntos base, como estaban estimando muchos en el mercado, sino algo mayor. Hay algunos que se la juegan incluso por una reducción de hasta 100 puntos base. ¿Y por qué es relevante eso? En la medida en que la tasa de interés pueda ir bajando, eso va a hacer más fácil y más barato el acceso al crédito, y por lo mismo entonces va a facilitar las condiciones para una reactivación económica. Bueno, ya veremos cómo van reaccionando desde el mercado también, pero este dato sin duda es muy relevante. Fíjense que el dato de IPC de junio del año pasado había sido de un 0,9%, para que veamos cómo hemos ido dejando atrás esos periodos de alza de precios tan fuertes. Ahí está la información entonces, IPC de junio, variación negativa de 0,2%, la información que acaba de publicar. Bueno, y esto es muy relevante también porque significa que aumenta el poder adquisitivo de los hogares en la medida en que hay una estabilización de precios o incluso una reducción como la que se registró en junio. Y ya esto empieza a reflejarse también en un aumento de los sueldos reales, cosa que no había ocurrido de manera consistente por largo tiempo. En la medida que había una inflación mayor, el poder adquisitivo de los hogares, por el contrario, iba cayendo. Veamos en la siguiente gráfica el índice de remuneraciones que publicó ayer también el Instituto Nacional de Estadísticas. En la siguiente gráfica vamos a ver qué fue lo que ocurrió en la variación durante el mes de mayo, que fue de un 1,2% en términos reales en comparación a un año atrás. Eso es lo que han subido los sueldos. Y cuando hablamos de
una variación real. Estamos hablando del aumento de sueldos descontando la inflación. Hasta el año pasado estas variaciones reales anuales eran negativas, o sea, las familias chilenas, los trabajadores chilenos perdíamos poder de compra porque la inflación era muy alta. Ahora estamos ganando terreno en ese sentido. La variación respecto a abril es de 0,4% también positiva en términos reales, nuevamente descontando la inflación. Y esto es bien importante, como les decíamos, desde el punto de vista del poder adquisitivo de las familias chilenas. Ayer la ministra Janet Jara, la ministra del Trabajo, se refirió precisamente a estos antecedentes y cuáles eran las perspectivas que habían respecto a cómo están evolucionando los sueldos en Chile. La escuchamos. El poder adquisitivo de las y de los trabajadores continúa recuperándose luego del retroceso que ha experimentado la alta inflación. De esta forma se completan 3 meses consecutivos de incrementos en términos anuales. Lo anterior va de la mano con la caída sostenida de la inflación desde el pic que se marcó en agosto del 2022 de un 14,1% a un 8,7% en mayo de este año, lo que ha significado un alivio para las familias. Bien, 8:13. Vamos a otro tema. Como les contábamos, ayer se presentó un comité que va a trabajar en el desarrollo de propuestas y en el relato en torno al desarrollo de la industria del hidrógeno verde. Sabemos cuánto impacto ha ido generando el crecimiento de esta industria. Hay un potencial enorme en nuestro país y la conformación de este comité estratégico va a diseñar una serie de medidas, algunas que ya están siendo implementadas en todo caso, para poder avanzar en el desarrollo de esta industria. Va a comenzar su trabajo en un par de semanas más. Esta instancia, que está conformada por 10 personas y encabezada por la expresidenta Michelle Bachelet. Bien llamativo eso, pensando en el peso político que tiene evidentemente la exmandataria, quien va a encabezar el trabajo junto a una instancia que es bien transversal también. Ahí en pantalla ustedes ven al lado del ministro Marcel a Juan Carlos Llobet, exministro de Energía, quien ya en el gobierno anterior había diseñado ciertos lineamientos para el avance de la industria del hidrógeno verde. Está la economista Bettina Horst y Hernández Olminiaco, otro exministro también, mientras que desde el sector académico está la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, además de la exconvencional Cristina Dorador. Es un comité, como decíamos, amplio, que tiene profesionales de regiones, de acá de Santiago también, y que podrá ir planteando una serie de recomendaciones en un informe que deberá entregar en septiembre. El ministro de Energía, Diego Pardo, explicó en qué consistirá su trabajo. Lanzamos un comité estratégico que buscamos que nos ayude a construir un relato que permita no solo presentar Chile al mundo, sino también presentarle esta industria a los habitantes de este país, en particular de las regiones de Antofagasta, de Magallanes y de Biobío y de Valparaíso, que van a ser las que van a recibir principalmente la infraestructura asociada a esta industria. Esto es una industria que no empieza con este gobierno ni va a terminar tampoco con este gobierno, por lo tanto es importante construir una política de Estado. Vamos a otro tema. El miércoles el ministro Mario Marcel recibió a la directiva de la CPC, la Confederación y la Producción del Comercio, en estos diálogos que está sosteniendo el secretario de Estado con los grandes empresarios para avanzar en un pacto fiscal. Recordemos que la CPC había cerrado la puerta derechamente a la posibilidad de un aumento de impuestos en nuestro país, pero ponía el foco en medidas que fomentaran el crecimiento y la productividad. El gobierno presentó una serie de medidas, 36 en total, para avanzar en esa línea. Y ayer hubo reacciones precisamente sobre el tema. Conversamos con el presidente de la CPC, Ricardo Meves, al respecto. El ministro recogió nuestras inquietudes que veníamos expresando ya hace algún rato, que tenía que ver con el necesario impulso a la inversión, al crecimiento económico, y al final del día esto tiene una correlación directa con la generación de buenos puestos de trabajo. Nos gustaría que fuera mucho más profundo, pero aquí hay problemas también que se vienen arrastrando hace algún tiempo y que tiene que ver con la productividad. Nosotros llevamos más de 10 años, y eso es reconocido por todos los análisis, en que nuestra productividad ha ido decreciendo. Entonces, claro, son factores que también tenemos que
razonablemente impulsar para que en el crecimiento tendencial que plantea el ministro, cercano al 2,5%, ojalá sea más, porque efectivamente ahí es donde está el verdadero crecimiento. 8:16. Antes de irnos a una pausa, queremos hacerles una invitación. Este sábado tenemos estreno de un nuevo capítulo del programa Apps, Empresas que Cambian el Mundo, donde abordamos el ecosistema emprendedor en nuestro país. Los invitamos a ver un adelanto de lo que podrán ver mañana desde las 6 de la tarde. Próximamente en Apps. ¿Cuál es la mirada que tiene usted respecto al ecosistema de emprendimiento en Chile? Estamos viendo un fenómeno mundial y también en Chile en que ocurre innovación en empresas de menor tamaño. Que esa persona de verdad pueda tener esa hora libre hoy día, porque el trabajo de la parte de digitalización ya quedó hecho en terreno. ¿Vamos a trabajar más y consumir más o vamos a mantener nuestro estándar de vida pero siendo más productivos? Todos los sábados a las 18 horas en Apps, Empresas que Cambian el Mundo. 8:21, ya estamos de vuelta en Agenda Económica y vamos a conversar de un evento que se desarrolló esta semana bien relevante para reunir a los distintos actores del ecosistema emprendedor en nuestro país. Hablamos del Festival de Innovación y Futuro que organiza la Universidad Católica, es su quinta versión y se abordaron una serie de temas bien relevantes para un momento también donde hay muchas expectativas sobre lo que está ocurriendo en materia de emprendimiento. Vamos a conversar de este tema junto a uno de los expositores que participó en este festival, Alex Horvitz. Él es cofundador y CEO de HCS Capital. Gracias por estar con nosotros, Alex. Muchas gracias por la invitación de estar con ustedes. Bueno, Alex, bien interesante el desarrollo de este festival que contó además con hartos expositores y una buena participación por lo que está ocurriendo acá en Chile, por un momento en que el emprendimiento está tomando mucho vuelo. ¿Cuál es la mirada que tienes tú a partir de lo que se haya discutido también esta semana respecto a lo que está sucediendo acá en nuestro país? Mira, la verdad que como chileno me siento muy, muy orgulloso. Nosotros, como ustedes saben, somos un fondo de capital a riesgo basado en Miami, con una oficina en Santiago, otra en Tel Aviv. Y ver la efervescencia que se sintió en el Festival de Innovación del Futuro, con todos los participantes, desde el rectores, habían varios rectores, decanos, ministros, realmente increíble. Y lo que más creo que marca es que también tenían exposiciones de diferentes startups que se estaban lanzando en áreas muy diferentes, jóvenes, con formaciones técnicas, ingenieros. La verdad que se vive algo muy bonito y cuando uno ve los números también se da cuenta que no es solamente la efervescencia, sino que detrás realmente hay una máquina de innovación. Sí, claro. Yo, como presenté en este foro, en Latinoamérica hay más o menos 65, 66 mil startups y de estas hay más de 3.800, casi 4.000 en Chile. Y lo otro que es también muy interesante es que desde el 2020 a finales del 2022 se habían invertido en nuestra región, en Latinoamérica, 33.000 millones de dólares en startups. Sí. O sea, no solamente está el motor, sino que también está el combustible para acelerar la innovación. Exacto, y eso es bien relevante porque tú estás del lado, digamos, de los que entregan ese combustible, ¿no? De los inversionistas. ¿Cuál es el panorama que hay en un año que también ha sido complejo desde ese punto? Con una cierta incertidumbre a nivel global, con tasas más altas a nivel internacional. ¿Cómo está impactando eso desde el punto de vista del flujo de inversión a Chile y a Latinoamérica en general, Alex? Mira, sin duda que hay una corrección. ¿Qué quiere decir una corrección? Que el inversionista, quiere decir nosotros que estamos en el capital a riesgo o los que están en private equity, bajamos nuestros niveles de inversión. ¿Por qué? Porque vemos que el dinero siendo más caro, quiere decir las tasas siendo más altas, y obviamente restringiendo el flujo económico, hace que sea más difícil para las compañías de poder crecer. Claro. Compañías de todo nivel y obviamente sobre todo las compañías pequeñas. Entonces, esta corrección hace que las compañías pequeñas, estas startups, que sean más frágiles o del modelo de negocio no sea tan potente como se pensaba, mueran o se reciclen. Y por ende uno baja el nivel de inversión para ver básicamente cuáles son las startups que van a triunfar. Ahora, también hay que poner los números en perspectiva. Es verdad que ha habido un bajón en el 2023, pero estamos más o menos en el 2000, a niveles del 2019, que ya era un año récord comparado con el 2018. O sea, sí, claro. No es que sea
secado, digamos, la piscina, pero sí hay menos agua, por ende hay que tener más cuidado dónde invierte uno y si es emprendedor, recomendaciones, tratar de llegar al punto de equilibrio lo más rápidamente posible. Alex, y en ese sentido, ¿has visto que el ecosistema chileno, las startups chilenas han sido suficientemente resilientes para esta menor cantidad de agua en la piscina? Mira, claro que sí, lo estamos viendo con anuncios de reestructuración, de baja de costos, que desgraciadamente se traduce también en reducción de personal. Esta reducción de personal, la verdad que preocupa poco porque hay tanta necesidad de personal calificado de que estas personas van a otros empleos de calidad en otros lugares. Pero sí, las startups chilenas han sido bastante rápidas en reestructurarse, bajar su nivel de costo para poder utilizar el capital que les queda de la forma más inteligente posible y más productiva, y por ende poder durar más tiempo y llegar más rápido al punto de equilibrio. Alex, ¿cuáles serían tus recomendaciones para las startups en este contexto? Sobre todo aquellas empresas que recién van a empezar a levantar capital o que están tratando de buscar un financiamiento más contundente. ¿Cómo capear esta ola? Mira, yo creo que, o sea, nosotros mismos tenemos el Fondo 3, todavía nos queda prácticamente la mitad del fondo para desplegar y muchos colegas de industria están en situaciones muy parecidas. O sea, no es que no haya dinero para invertir, sino que hay mucha cautela cuando uno invierte. Mensaje para las startups: tienen que tener una tesis de su modelo de negocio muy profunda, que se ancle sobre temas profundos económicos que vamos a reconocer básicos. ¿Cómo mejoras la productividad donde vas a trabajar? ¿Por qué es que creas valor? El valor se puede crear a través de inteligencia artificial, lo que tú quieras, se puede crear a través de mejorar la productividad, pero tiene que haber valor y tiene que haber al final de este túnel de inversión una visión clara de cuándo los resultados económicos van a ser positivos o por lo menos llegar al equilibrio. Hace un año atrás, un año y medio, nosotros los inversionistas, quizás nosotros como HSTS Capital menos, pero la industria lo que pedía era crecimiento a cualquier precio. Claro. Pero obviamente eso tiene su costo que se está pagando ahora. Entonces el mensaje es anclarse sobre transformaciones profundas que provoquen mejoras que se puedan medir en productividad y tener una visión bastante clara de cuándo uno llega a ese punto de equilibrio, aunque el crecimiento sea un poco menor. Sí. Alex, por último, ustedes tienen operaciones afuera, están conectados además con otros inversionistas afuera y es interesante ver qué es lo que están mirando desde otras partes del mundo, sobre todo ahí donde están los fondos, ¿no? ¿Qué es lo que están viendo respecto a lo que pasa acá en Chile? ¿Cómo nos ven afuera? ¿Cómo han visto este crecimiento del ecosistema emprendedor en los últimos años? Mira, ha sido una sorpresa muy grata. Tuvimos una reunión de inversionistas, habían fondos muy grandes, fondos de billions, en Miami hace un par de meses, y yo era el único latinoamericano en esta reunión y me llegaron de preguntas porque me decían, ¿y cómo no nos contabas que había todo esto? Creo que estamos atrayendo poco de los fondos internacionales, pero además del foco general, esta era una reunión alrededor de sistemas financieros, pero Chile está posicionado en un epicentro enorme que es el de la energía, de la descarbonización del planeta. Sí. Todo lo que tenga que ver con energía hoy es un gran boom porque todos sabemos que tenemos la responsabilidad y yo diría la obligación de cambiar la matriz energética. Chile está posicionado, los factores de planta de Chile en el sur con el viento y en el norte con el sur son únicos. Por eso Chile atrae mucha inversión. Todo lo que tiene que ver alrededor del hidrógeno verde es muy valioso. Y ahora bien, y qué bueno que Chile haya decidido lanzar este comité de reflexión sobre el tema, porque tiene que haber cabida para la innovación. No solamente tiene que ser un gran país y gobierno, tiene que haber cabida, porque hay muchos ingenieros muy calificados en este país que pueden tomar pedacitos de esa cadena de valor y realmente añadir tremendamente de impacto a la producción de esta energía. Esta es una área evidente hoy día. Hay otra área que es bastante evidente, que es alrededor de la agricultura. Chile tiene una gran capacidad de innovación, lo ha demostrado técnicamente y lo ha demostrado comercialmente, como es el salmón. Ese tipo de innovación aplicado a la agricultura que está viviendo un proceso de transformación muy grande a nivel mundial, podría ser otro segundo eje. Entonces, ¿qué es lo que está? Ya estamos, digamos, en la palestra con los temas energéticos,
deberíamos anclarnos en ese tipo de cosas para poder generar innovación. Deberíamos tener literalmente decenas de compañías que están trabajando en esas áreas. Muy bien. Alex, muchas gracias por conversar con nosotros. Son buenas noticias. Ojalá que eso madure y sea consistente también de aquí a fin de año, ¿no? Con mejores perspectivas todavía. Gracias por el contacto. Muchas gracias a ti, Sebastián. Hasta luego. Cerramos Agenda Económica cuando son las 8:30. Gracias por acompañarnos. Esta tarde, en la edición PM de Agenda Económica, vamos a profundizar en el dato del IPC, en la información de la mañana en materia económica, 0,2% negativo el dato de junio, todo el análisis y el contexto y reacciones también